Aplicación de estándares de la reparación integral en la jurisdicción contenciosa administrativa. Presentado por Ángela Hernández, Juliet Coral, Lizeth Caseta, Ángela Muñoz y Estefanía Hoyos. La reparación integral es definida como un principio del derecho resarcitorio, en el cual al Estado le corresponde la reparación integral del perjuicio, puesto que es una consecuencia derivada de la responsabilidad que tiene el Estado por el incumplimiento de cualquier obligación internacional que haya contraído. Esto quiere decir que la misma deberá garantizarse en términos de equidad entre el perjuicio y la reparación. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reparación integral debe ser tomada desde la óptica de la víctima y, en consecuencia, se deben restablecer los derechos no solo patrimonialmente, sino integralmente por acciones o omisiones del Estado. En este orden de ideas, para el Consejo de Estado, la reparación integral es otorgar en su contenido no solo el resarcimiento económico, sino que debe procurar dejar indemne a la víctima, especialmente cuando se trata del restablecimiento de la afectación de los derechos o bienes jurídicos afectados con ocasión del daño antijurídico y su materialización en perjuicios. ¿Dónde se desarrollan los mecanismos de reparación integral? Los mecanismos de reparación integral se desarrollan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que ha permitido que estos mejoren el ordenamiento jurídico colombiano, permitiendo la evolución constitucional y legislativa, como también la jurisdicción contenciosa administrativa. Los 5 estándares de reparación que conforman la reparación integral son: primero, restitución; segundo, indemnización; tercero, rehabilitación; cuarto, satisfacción; y quinto, garantía de no repetición. ¿Qué contiene cada uno de los estándares? Primero, restitución. Es el restablecimiento de las cosas a su estado normal o anterior a la violación. Es la forma perfecta de reparación y que solo en la medida en que dicha restitución no resultare accesible, procede a acordar otras medidas reparatorias. La indemnización es una de las medidas más empleadas, puesto que se aplica a los daños o perjuicios materiales sufridos por las víctimas. Este daño material se aplica a daño emergente, lucro cesante y el daño inmaterial. La rehabilitación comprende la financiación de la atención médica y psicológica o psiquiátrica o de los servicios sociales, jurídicos o de otra índole, para lo cual el Consejo de Estado ha ordenado también que dentro de este estándar de reparación se tenga en cuenta el pago de las terapias, medicamentos, gastos o transportes del acompañamiento del paciente. La satisfacción son medidas morales de carácter simbólico y colectivo que comprenden los perjuicios no materiales. Cabe resaltar que tienen inmersa una connotación psicológica. Garantías de no repetición. Comprenden el respeto y la garantía de los derechos humanos, como es claramente su dignidad, evitando las violaciones se repitan en perjuicio de cualquier otra persona y la relevancia de estas. ¿Cómo se han aplicado por parte del Estado los estándares de reparación integral en las reparaciones administrativas? El principal estándar de reparación integral lleva consigo la creación de monumentos y la instauración de placas que han sido ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el Consejo de Estado. Pese a esto, el Consejo de Estado ha reconocido la implementación de otro tipo de medidas de satisfacción ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo que los Estados adopten medidas para permitir que las víctimas sepultaran los cuerpos de sus familiares conforme a sus costumbres y creencias religiosas, la identificación y sanción de los responsables de vulneración a los derechos humanos. Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ampliado la noción de rehabilitación, utilizándola para reparar los daños de la salud, además de los perjuicios causados a terrenos. Por su parte, en la jurisdicción contencioso-administrativa, aunque existen sentencias del Consejo de Estado en las que se han reconocido las medidas de rehabilitación, estos han sido muy pocos y van enfocadas hacia la recuperación en la salud, pero no se han ordenado esta clase de medidas para reparar el tejido social o colectivo o para restaurar el daño al territorio. Asimismo, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se combinan las indemnizaciones y las medidas no pecuniarias, con el fin de establecer los derechos de las víctimas y eliminar los efectos generados por su vulneración. Contrario a esto, en la jurisdicción contencioso-administrativa no hay seguridad jurídica en la forma en la que se deben tasar las medidas cuantitativas y cualitativas para la tasa de perjuicios. En aras de evitar esta inestabilidad jurídica, es indispensable que el Consejo de Estado establezca cuáles son los alcances de las reparaciones en el derecho interno, ya que si se debe acoger los estándares establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se debe desarrollar y evolucionar en la aplicación de medidas no pecuniarias para garantizar el resarcimiento integral de las víctimas. Órdenes dictaminadas por las autoridades judiciales para materializar las medidas o estándares de la reparación integral.
Las órdenes dictaminadas por las autoridades judiciales plasman medidas de reparación integral, busca restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes vulneraciones a los derechos humanos y conectar las medidas de garantías de verdad, reparación y no repetición y los demás definidos por el derecho internacional. Sentencia 20 de febrero del 2008, en donde la demandante es la señora María Delfa Castañeda, madre de las dos víctimas, quien en contra de la Nación y la Policía Nacional, entre otras, busca reparar los daños ocasionados por la desaparición y muerte de los dos hermanos Omar y Henry Carmona Castañeda, quienes se encontraban bajo la custodia policiva. Por lo tanto, al final de los hechos relatados, las medidas que se toman para la reparación integral son garantizar la satisfacción y garantías que se les desconocieron a las víctimas, indemnización por los perjuicios materiales e inmateriales, medidas morales de carácter simbólico y colectivo, en donde el director general de la policía, el comando de la policía, en una ceremonia, darán excusas por los hechos ocurridos, reconociendo su responsabilidad e implementarán charlas que hablen al respecto, y conciencia de los derechos humanos. Esto acompañado de material didáctico. Sentencia 20 de octubre del 2014, en donde la demandante Alba Lucía Rodríguez Cardona y otros contra la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la rama judicial por la privación injusta de la libertad de 6 años de la víctima de la señora Alba Lucía Rodríguez al acusarla de homicidio agravado por su hija recién nacida. En este orden de ideas, el Estado reconoce su responsabilidad y se compromete a tomar como primer medida la rehabilitación, promocionando atención médica y psicológica y en salud sexual a la señora Alba, reparando integralmente el daño, garantizando la rehabilitación y como segunda, tercera y cuarta medida, la satisfacción, garantías de no repetición y la indemnización de los perjuicios materiales y morales, y por daños causados a los bienes constitucionales, por daños a la honra, el buen nombre y su integridad espiritual y emocional como mujer. Todo esto a cargo de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura. Sentencia del 7 de mayo del 2018, en donde el demandante es Fabio Botero y otros, contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Grupo del Gaula, buscando una reparación directa por los daños con ocasión del secuestro padecido por Fabio Botero, Marta Luz García Henao, Natalia Botero García y Etelvina Garzón. Por lo tanto, al final de los hechos relatados, las medidas que se toman para la reparación directa son garantizar la satisfacción y las garantías que se les desconocieron a las víctimas, la medida de no repetición, la indemnización a las víctimas por perjuicios inmateriales en la modalidad de morales por parte de la Nación, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía Nacional, y por ende es importante tener en cuenta la restitución del núcleo esencial del derecho o de los derechos vulnerados, por lo cual las víctimas deben acceder a la rehabilitación, la cual incluye atención médica y psicológica, teniendo en cuenta el acontecimiento sucedido y las posibles consecuencias que éste conlleva, al igual que los servicios jurídicos y sociales. Sentencia del 13 de noviembre del 2018, en donde el demandante Julio César García López, contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación, buscando una reparación directa por los daños ocasionados por la privación injusta de la libertad, ya que él fue capturado por miembros del Ejército Nacional y estuvo privado de su libertad por un periodo de 13 meses y 17 días. Teniendo en cuenta los hechos anteriormente relatados, las medidas que se toman para la reparación directa son la indemnización para el señor Julio César García López por lucro cesante por su permanencia en el centro de reclusión y por daño moral para los demandantes y sus hijas menores de edad, además de garantizar la satisfacción de la víctima por medio de acciones las cuales generan el bienestar y le ayudan a calmar el dolor del señor Julio César García López y de sus hijas. Junto con esto, solicitar una rehabilitación teniendo en cuenta los factores psicológicos que este acontecimiento trajo consigo a la víctima y a sus hijas. De igual manera, la atención médica para el demandante teniendo en cuenta los deterioros de la salud adquirido por dicho acontecimiento. Se puede concluir que la reparación integral es más que una indemnización pecuniaria en el entendido que está compuesta por otras medidas de reparación integrales, que buscan dignificar a la víctima. De esta manera se pudo evidenciar que la reparación a las víctimas obedece en un plano internacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual la jurisdicción contenciosa administrativa, encabezada por el Consejo de Estado, con el transcurrir del tiempo ha ido en búsqueda de lo que establece esta Corte, para poder materializar lo que la misma promulga en el entendido del respeto y el valor hacia los derechos humanos.
La reparación integral es indispensable al momento de tener en cuenta los valores de los daños, tanto materiales como inmateriales, sufridos por las personas, y al momento de que el juez lo aplique, debe tener en cuenta lineamientos de protección de los derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Las medidas de reparación a la víctima necesitan más atención, pues este es un derecho que tiene la víctima y el Estado como garantía es responsable de los daños causados. Por lo tanto, se necesita que la reparación llegue a ser más eficaz en cuanto al tiempo en que tardan en resarcir los daños ocasionados.